artista llamado Julio Zavala. No sé si le suena familiar. En caso de que no, este es un imitador, es un showman. Y uno de los apodos que identifican a esta persona es el imitador inimitable. Y en esta entrega de hoy vamos a hablar sobre ser imitadores. Y a quien vamos a imitar no es a Julio Zavala, el inimitable. Vamos a imitar a una persona que es completamente imitable. No solamente imitable, sino que al mismo tiempo que debe ser imitado. Hablaremos de cómo ser imitadores de Cristo. Y es interesante porque Julio Zavala en una entrevista definió imitar como copiar de la manera más fiel posible a su personaje. Y vamos a tomar este consejo de Julio Zavala para que seamos imitadores y podamos imitar fielmente lo más posible a Cristo en nuestra manera de andar. Para esto vamos a ver 3 movimientos en el texto. Vamos a ver que el primer subtítulo sería Andemos como Cristo, que serían los versos 1 al 2. Luego vamos a ver Cuidemos nuestro andar. Y dentro de este concepto vamos a ver cuidemos lo que hablamos, cuidemos lo que escuchamos y cuidemos lo que hacemos. Y por último, vamos a andemos en la luz de Cristo. La idea principal que presenta a Cristo como modelo para imitar es que el creyente tiene un modelo. Y este modelo implica que andemos como Cristo. ¿Por qué eso es importante para nosotros? Porque no es solamente la manera en lo que decimos, sino que también en lo que hacemos debemos ser como Cristo, para que andemos conforme a lo que Dios espera de nosotros. En el proceso de la serie que hemos llevado del libro de Efesios, vamos a hacer como una miniserie dentro de esta serie. Esa sería la parte 1, imitadores parte 1, y el próximo domingo continuaremos con imitadores parte 2. Así que yo le invito a que juntos nos pongamos delante del Señor y pidamos al Señor que nos hable en esta mañana. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, a pesar de mí, Señor, a pesar de mis pecados, a pesar de mis imperfecciones, aquí está tu iglesia. Edifícala para tu gloria. En tu nombre lo pedimos. Amén y amén. Entonces, primero vamos a ver, andemos como Cristo. Yo le invito a que vayamos una vez más al texto. Nos enfoquemos en los versos 1 y 2. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pablo inicia diciendo que tenemos que ser imitadores. Y es interesante porque la manera en que vivimos ser imitador como que no es bueno. Ahora lo que se busca es que seas original, que no copies, que haya solamente un tú. De hecho hay unos lemas o unos logos que dicen be you, como que ser tú es lo más genial que existe. Sin embargo, interesantemente, la palabra en griego para esto, de acuerdo a un comentarista, tiene que ver más con el entrenamiento de una persona que habla en público, de un orador. Los maestros de retórica griega declararon que la oratoria dependía de 3 elementos: teoría, imitación y práctica. Y la principal era imitación. Ellos decían que tenían que imitar a sus maestros. Lo que significa que Pablo en el contexto de Efesios está diciendo: imiten, copien, sean igual que su maestro, sean una copia exacta de Cristo.
nuestros comportamientos deberían ser no conforme a lo que el mundo entiende que es correcto, sino en función de que Cristo dice que es correcto. Sin embargo, Pablo nos insta a que seamos imitadores de Cristo porque tenemos una condición con Cristo. Y esta condición es que somos hijos de Dios. Es decir, no es solamente porque Cristo es el mejor modelo a imitar, sino porque tenemos una conexión con Él. Somos familia. Usted y Cristo son familia. Y el concepto de familia en la carta a los Efesios es bien repetitivo. Pablo inicia la carta en el capítulo 1, verso 2, diciendo, miren lo siguiente: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pero de igual manera termina igual en el versículo 6:23. Dice, paz sea a los hermanos, en medio de a los hermanos en la fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Pero no solamente al principio y al final, también en el medio. Tenemos que en el 2:18 dice, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. En los capítulos 3, 14 y 15 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Y en el capítulo 5, 21 al 6, 5 vemos como Pablo dedica esto al matrimonio, a la crianza. Así que la carta tiene un sabor a familia. Usted está viendo cómo el lenguaje de Efesios es familiar. Y eso es importante porque en Cristo, hermanos y hermanas, somos familia. Y ser familia implica que tenemos un nombre, tenemos una identidad y compartimos responsabilidades y beneficios. Una de las cosas que yo le trato de enseñar a mis hijas y de manera muy cómica, cuando hay cosas que hacer en la casa, decimos, bueno, hoy Cenicienta no vino y alguien tiene que limpiar los platos. Entonces así creamos esta noción de que todos tenemos que compartir. O cuando regresamos del supermercado, decimos, bueno, hoy Cenicienta tampoco vino, vamos a tener que botarla porque no está viniendo Cenicienta. Y tenemos entonces que todos sacar las fundas del supermercado. Entonces, cuando vemos el concepto de familia, no es solamente que tenemos un mismo apellido, no solamente que tenemos un mismo nombre, sino que tenemos una misma identidad. Noten que cuando usted ve a un padre y a un hijo, dice, tú te pareces mucho a tu papá. O a una hija, tú te pareces mucho a tu papá o a tu mamá, porque heredamos cosas. Mis hijas reciben de mí herencia. Y no podemos solamente enfocarlo en temas de herencia material, sino que recibe la herencia de mi ADN, recibe la herencia de mis costumbres, de mis formas, de mi lenguaje, mi formación. Es decir, todo eso viene de la mano con ser familia. Es por esta razón que Pablo quiere darnos ver que somos familia con Dios. ¿Para qué? Para que lo imitemos. Sobre la base de que somos hijos amados. Mi querido hermano y mi querida hermana, usted es hijo, usted es hija de Dios. Y ese le hace que usted sea un hijo amado. Y partiendo de esta realidad de que somos familia, Pablo nos dice, andemos o vivamos acorde a nuestra familia. No sé si en sus países está el concepto de la famosa oveja negra, que es este miembro de la familia que hace como todo lo opuesto a lo que hace el común de la familia. Lo que está diciendo es, usted no tiene que ser la oveja negra, porque usted es parte de la familia. Por lo tanto, andemos conforme a nuestro apellido que es cristiano. Ahora, Pablo sienta las bases de nuestra identidad en Cristo como punto de referencia para todo creyente. Algo que vimos en el sermón anterior, en donde Cristo se torna no solamente en un Salvador, sino en el modelo, la forma, el ejemplo
para todo el que cree en Él. En ese sentido, Pablo nos habla sobre nuestra manera de andar, algo que él empezó en el capítulo 4, versos 1 y 17, cuando nos dice que andemos como es digno de la vocación y que no andemos como los otros gentiles. Pero él desarrolla más claramente en el capítulo 5, y la pregunta que surge es ¿cómo debemos andar? Y Pablo nos dice de una manera bien sencilla en el versículo 2 del capítulo 5, andad en amor. Ahora, en esta parte en específico tenemos que ver que el amor es más que un sentimiento, es una acción. La Biblia nos ofrece una definición teórica del amor, sino que nos lo presenta mayormente como una forma de acción, exponiéndolo a lo que uno hace o deja de hacer. En otras palabras, el amor verdadero no es un sentimiento. Porque el sentimiento va a estar sujeto a la circunstancia. Y si estoy feliz, amo más. Y si estoy menos contento, amo menos. Y Dios nos está diciendo aquí, no es basado en la circunstancialidad, si fuese esa palabra existiese. No está basado en lo que sucede en el momento. Es que yo amo porque es una acción. Y miren cómo continúa en la parte B de Efesios. Como también Cristo nos amó. Es decir, andad en amor. Y el parámetro que tenemos es como Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esto quiere decir que la manera en que andamos y mostramos nuestra cristiandad en la iglesia y en la sociedad es cuando tenemos una actitud de entrega y adoración. ¿Cómo se ve esto en práctica? Siendo proactivos o atentos a servir. Vaya conmigo, primer libro de Corintios, capítulo 13, 4 al 7. Miren cómo Pablo describe la practicalidad del amor. Cómo eso se ve realmente en el día a día. Versículo 4 al 7 dice, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Pero en nosotros tenemos rangos de tolerancia del amor. Y si llegamos hasta tal punto, ya no amo más. Y si el hermano me ofendió por la razón que sea, no, pero ese hombre no, él lo hizo muy mal. Yo no aguanto más esto. ¿Qué nos dice Pablo? Todo lo soporta. ¿Se entendió? Todo lo soporta. Y ese todo lo soporta, ¿sabe qué significa en español? Que todo lo soporta. ¿Sabe qué todo? Pregúnteme. Todo. Todo en el griego significa todo. En hebreo significa todo. En arameo significa todo. En inglés significa todo. Todo lo soporta. Hermanos y hermanas, andar en amor, como sugiere Tony Merida en su comentario de Efesios, se resume en darse uno mismo por el bien de otros. ¿Y quién nos modela ese amor? Cristo. Cristo, a través de su sacrificio en la cruz, nos da a conocer la manera correcta en que debemos amar. ¿Y cómo debemos amar? Entregándolo todo por el bien de los demás. ¿Cómo hacemos esto? Sirviendo, identificando las necesidades de los demás y prestando ayuda a esos hermanos y hermanas. Que eso fue exactamente lo que hizo Cristo con nosotros. Él identificó cuál es nuestra mayor necesidad y nos dio la solución a ella. ¿Cómo lo hizo? Entregándose Él por completo a nosotros. Y estas obras que hagamos
de servicio, de amor por mi hermano, servirán como una ofrenda de adoración a nuestro Dios. Serán una ofrenda de olor grato y fragante a nuestro Dios. Es decir, cada vez que yo puedo servir a mi hermano, yo estoy adorando a mi Dios. Cada vez que yo puedo decirle, hermano, aquí estoy para ti. Hermano, aquí estoy para ti. Hermano, necesitas tal cosa, estoy aquí para ti. Estoy orando por ti. ¿Qué necesitas? ¿Cómo podemos amarte? Esas acciones dicen, Dios es adorado. En ese sentido, ¿qué estás ofreciendo a tu Dios con tu servicio? Tienes que pensarlo mucho para poder servir. Si es el hermano A o la hermana A o el hermano B o la hermana C, a ese sí. Pero si es la hermana F o si es la hermana Y, no. Hermano y hermana, somos una familia. Por lo tanto, sirvámonos unos a otros y de esa manera adoremos a nuestro Dios. A todo esto, vamos a entrar a cómo debemos cuidar nuestro andar. Andar en la tierra no es sencillo. Seremos retados por diferentes circunstancias que nos van a impedir ser fieles en imitar a nuestro Dios. Obstáculos que vienen vinculados a áreas particulares de nuestras vidas. Y para eso, Pablo nos hace 3 advertencias. Primero, que cuidemos lo que hablamos, cuidemos lo que escuchamos y cuidemos lo que hacemos. La primera advertencia es, cuidemos lo que hablamos. En otras palabras, Pablo nos dice, ¿qué estás diciendo? ¿De qué estás hablando? Capítulo 5, versos 3 al 5, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino más bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios, en el reino de Cristo y de Dios. Pablo utiliza 3 palabras que aluden a la inmoralidad, que son fornicación, inmundicia y avaricia. De acuerdo con un comentarista, en el contexto antiguo, esto a lo que Pablo se refiere es que el humor que tenemos con temas de sexualidad e inmoralidad era común en el antiguo como lo es hoy. En la actualidad son pocas las publicidades que recibimos por televisión que no tienen alguna connotación sexual. Muy pocas. De acuerdo con la revista Forbes, en un artículo del año 2001, la industria de contenido para adultos mueve, escúcheme bien, $8 billones. Y este mismo año, el tráfico a sitios para adultos, que no son para adultos, fue de 22.9 millones de visitas. ¿Sabe qué significa eso? Que cada hora 2.650 personas acceden a contenido para adultos. Y eso sin contar las insinuaciones que se ven en otros espacios, que son películas, que son revistas, que son libros, televisión, dibujos animados. En otras palabras, estamos siendo bombardeados por una cultura hipersexualizada. Y la iglesia de Éfeso experimentó lo mismo, en una proporción probablemente similar, a razón de que tenían el culto a Diana, que implicaba un vínculo sexual con sacerdotisas, que se llamaba prostitución sagrada. Como también la cultura romana, que implicaba las bacanales, que eran fiestas de días y semanas donde personas se embriagaban y tomaban acciones inmorales entre ellos. Es decir, Pablo no está hablando al aire.
Pablo está hablando de una realidad que estaba pasando realmente en Éfeso. Y nos dice que esto ni siquiera se mencione. ¿Por qué? Porque no conviene, no edifica, está lejos de la verdad del Evangelio. Al contrario, que en nuestro hablar haya acciones de gracia. Miren lo interesante de esto, que él conecta la idea principal de andar en amor, que representa una adoración, con las de acciones de gracia que se diferencian de la sexualidad de ahora. El mundo sexual ahora es muy egoísta. Ahora tenemos un enfoque hedonista del ser humano. Ahora es si no le hace daño a nadie. Como no le hace daño a nadie, no hay problema. Pues no es así. ¿Por qué? Porque la depravación moral tiene origen en el ego de la persona. Mirando los intereses propios por encima del resto de las personas. Y yo busco ese placer independientemente de lo que me pueda causar a mí después. Mientras que, miren el contraste, la acción de gracias se enfoca en resaltar la obra de otra persona. Es decir, por un lado tenemos el egoísmo sexual y por otro lado tenemos la acción de gracias que reconoce al otro. Pero más que todo, el tipo de comportamiento que evidencia que somos parte de la familia de Dios es que damos gracias. ¿Por qué? Porque hemos recibido el beneficio de Dios. Tenemos herencia. En Efesios capítulo 3, verso 6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Contrario a lo que no son los hijos que no son de Dios, que es el verso 5 del capítulo 5, que dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Por qué no tienen herencia? Porque no son parte de la familia de Dios. Pablo está diciendo que tengamos cuidado de lo que hablamos y enfoquémonos en agradecer lo que hemos recibido de Dios. De manera que nosotros como hermanos y hermanas, en nuestra boca debe haber es, gracias Señor. Es como si fuera un tipo de musical. En nuestra vida debemos decir, hola hermano, Dios te bendiga, estoy agradecido de Dios. Algo así. Que usted tenga en su labio, hermano y hermana, agradecimiento. No porque usted se haya ganado algo, sino porque recibió una gracia inmerecida. En otras palabras, nuestro mayor problema, nuestra mayor causa de tribulación ha sido resuelta por Cristo. Cristo en su sacrificio en la cruz del Calvario nos resolvió el mayor problema. Su mayor problema no tiene que ver con migración, no tiene que ver con que deba una casa, no tiene que ver con que deba nada. Su mayor problema era que estaba alejado de Dios. Y Cristo vino y se mostró y nos dio la oportunidad de ser parte de la familia de Dios. Por lo tanto, como somos familia, somos herederos. Y si somos herederos, tenemos hermanos, porque es en plural. Y si es en plural, démonos motivos de agradecer a nuestro Dios. Que haya en su boca, hermano y hermana, una acción de gracias. Al mismo tiempo, Pablo dice, cuida lo que escuchas. Luego de cubrir lo que hablamos, ahora Pablo nos dice que tenemos que poner cuidado de lo que escuchamos. Versos 6 al 10 del capítulo 5. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes de ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu en toda bondad y justicia verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Noten cómo Pablo hace el énfasis en lo que escuchamos. El tema aquí es que veamos
de dónde nos estamos alimentando espiritualmente. Pablo sabe que la fe viene por el oír. La instrucción de Pablo es que no nos dejemos engañar por palabras vanas. Esto quiere decir que no debemos prestarle atención a aquello que es vacío y sin sentido. ¿Por qué? Porque cuando le prestamos atención a este tipo de cosas, esto es el detonante de la ira de Dios. Verso 6. Porque por escuchar cosas que no tienen que ver, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Si Pablo es celoso de lo que escuchamos. Miren el ejemplo que tenemos en Gálatas, por ejemplo. Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9. Miren qué pasó con esta iglesia en Gálatas. Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora os repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. En otras palabras, hermanos, cuidemos lo que escuchamos. Estemos atentos a la verdad descrita en la palabra de Dios. Hemos recibido el evangelio transparente y puro que no debemos adulterar. Siempre ha existido doctrinas extrañas, siempre. Y esto ha pasado desde el principio. Pero dice Pablo, ustedes no sean así. Esta iglesia debe estar atenta a todo lo que se predica desde el púlpito. Aún sea yo que lo diga. Si yo salgo con una disparatada, no me presta atención con eso. Por eso somos bíblicos. Y por eso invitamos a que busquen la palabra del Señor. Porque si yo salto con otra cosa, usted va a decir, no. ¿Y por qué eso es importante? Verso 8 del capítulo 5. Porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz. Por lo tanto, andad como hijos de luz. Noten cómo Pablo hace el contraste en lo que éramos antes y lo que somos ahora. Antes andábamos en tinieblas, ahora no. Antes no éramos hijos, ahora sí. Antes no éramos familia, ahora sí. Y la mayor evidencia de eso es el fruto del Espíritu. Verso 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Pablo ya había hablado previamente en Gálatas sobre el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Es decir, contra el amor no hay un límite. Usted puede amar todo lo que quiera, cuantas veces quiera, en todos los niveles que pueda. No hay ley con esto. Aunque Pablo utiliza diferentes términos para el fruto del Espíritu en Efesios y en Gálatas, ambos pasajes aluden a que tenemos que dar fruto. Existe la idea de que el fruto del Espíritu son como que varias cualidades, como que tengo templanza y tengo fe, tengo el fruto. No. Es un solo fruto con muchas características. Es como si fuese una naranja que tiene cítrico, que tiene glucosa, que tiene esto, que tiene aquello. Es todo esto. Porque tú no puedes sacar solamente la glucosa de la naranja. Así es el fruto del Espíritu. Por lo tanto, tenemos que esforzarnos para tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces nuestras vidas deberían estar llenas del fruto del Espíritu. ¿Cómo se hace eso? Dándole paso al Evangelio. Cuando el Evangelio nos domina, entonces daremos frutos. La tercera advertencia nos dice, cuida lo que haces. Versos 11 al 12 del capítulo 5.
y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. En esos versos, Pablo contrasta la vida de los hijos de luz, que fue visto en el versículo 8, en relación con las acciones de la oscuridad. ¿Tú te das cuenta de que el que peca quiere estar solo? El que peca, por lo general, no lo hace frente a la gente. Lo hace aparte, lo hace en la oscuridad. Y más con estos temas particulares de la hipersexualidad que tenemos ahora. Todo esto nos indica que toda aquella obra o acción que no está alineada con el Evangelio es infructuosa, no vale la pena, no va a dar frutos, llegando al punto que se va a convertir vergonzoso. Esto no quiere decir que todo es predicar, ni que todo es enseñar la palabra. Lo que significa que todo lo que hacemos debe pasar por el filtro de la palabra de Dios. O sea, ¿cómo usted sabe si hacer esto o aquello está mal? Vaya a la palabra de Dios. ¿Pero no está la palabra específica? Sí, pero está al principio. Y si no sabe cómo buscarlo, como somos una familia, hermano, hermana, mire, yo quiero hacer tal cosa, pero no estoy claro si sí o si no. ¿Cómo lo puedo abordar? Y este hermano o esta hermana, con el amor que le carga decir, mi hermano, es cierto que no está la palabra internet en la Biblia, pero está la palabra de pureza en la Biblia. Y como es pureza, implica todos los ambientes, incluyendo el internet. Mis queridos hermanos y hermanas, cuidemos lo que hablemos. Cuidemos lo que escuchamos y cuidemos lo que hacemos, porque somos imitadores de Dios y formamos parte de la familia de Dios. Por último, Pablo nos indica que todo esto cobra sentido cuando andamos en la luz. Versos 13 y 14. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. En esta última parte, Pablo nos invita a que andemos en la luz de Cristo. Luego de decirnos que tenemos que andar en Cristo, tenemos que cuidar nuestro andar. Ahora nos dice que Cristo sea la luz de sus vidas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros ya no vivimos en lo oculto, sino que Cristo, que es la luz del mundo y de la iglesia, pondrá en evidencia ahora o después nuestras obras. Y por ende debemos andar conforme a la vida de fe. Ahora o después se va a saber lo que pasó en lo oculto. Cristo va a alumbrar nuestras vidas y esa mancha que está ahí va a salir. Sé que puede ser doloroso para los que hemos pecado y aún no sabemos nuestro pecado. Ese pecado oculto que yo cometí, eventualmente, y el pecado oculto que usted cometió, eventualmente va a salir. Porque la luz de Cristo lo va a alumbrar. Imagínese usted el reflector de luz que es Cristo. Imagínese el sol. No sé qué distancia está el sol, pero alumbra caliente aquí. El sol que es una estrella enana porque es naranja. Imagínese la luz de Cristo. ¿Debe esto desanimarnos? No. Todo lo contrario, animarnos. Porque esa misma luz de Cristo nos purifica. Esta misma luz es tan pura que cuando nos da, nos limpia de todo pecado. Pablo termina con el verso que los estudiosos no logran ponerse de acuerdo de si es o no una cita de Pablo, de Daniel, o si es alguna paráfrasis del libro de Isaías. Algunas personas entienden que este último versículo es un cántico que se hacía cuando la gente iba a ser bautizada. Si este es el último caso, si es esto, si es el bautismo que está hablando aquí, entonces miren qué hermoso es al que se bautiza, despiértate, al igual que los que fueron bautizados. Es decir, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo.
Si fuese así, hermanos y hermanos, la luz de Cristo es lo mejor que nos puede pasar. No lo veamos como una amenaza, porque representa este nuevo inicio en la vida. Entonces, por lo tanto, hermano y hermana, deja que la luz de Cristo te alumbre. Deja que esa luz, aunque haya algún pecado que haya por ahí guardado, que tenga mucho tiempo, esa mancha, estamos en familia. Y como estamos en familia, te vamos a amar, no te vamos a condenar. ¿Por qué? Porque todos tenemos manchas. Todos, vamos otra vez. ¿Qué significa todo en griego? ¿Y en hebreo? ¿Y en inglés? ¿Y en latín? Por lo tanto, todos tenemos manchas que eventualmente van a salir. Pero estamos en familia. Por lo tanto, no tengas temor de acercarte a tu hermano y a tu hermana y decirle, hermano, hermana, yo hice tal cosa. Ayúdame porque somos familia. Y si ese hermano te maltrata, porque eso puede pasar, primero no vaya a todos los hermanos, porque nuestro hermano tiene la capacidad de entender X o Y cosa. Primero vaya a los líderes para que podamos digerir la información y procesarla, porque hay cosas que pueden impactar a otro hermano y puede hacerle peor. Pero seguro, seguro no te vamos a rechazar. Te vamos a amar. Te vamos a servir. Porque la de nosotros es cuestión de tiempo para que se sepa. ¿Qué concluimos? Concluimos que imitar a Dios es darnos cuenta de que nuestro modelo es Cristo. Que debemos comportarnos acorde a lo que Él espera de su familia. Para esto, lo único que tenemos que hacer es andar en amor, cuidar nuestro andar y andar bajo la luz de Cristo. Una vez más, lo único que tenemos que hacer para imitar a Cristo es andar en amor, cuidar nuestro andar y andar bajo la luz de Cristo. ¿Cómo lo aplicamos? Número 1, dediquemos tiempo a conocer nuestro modelo Jesucristo. Esto se logra a través del estudio de la palabra de Dios y la oración. Estos dos elementos nos invitan a que conozcamos mucho mejor a nuestro Dios. Segundo, seamos proactivos en servir. El modelo de servicio es Cristo. Y así como Él nos ha servido, sirvamos nosotros a los demás. Número 3, vivamos a la luz de Cristo. Esto quiere decir que todo lo que hagamos, imaginemos que Cristo está al frente de nosotros. Y si es así, ¿qué Jesús diría de esa acción? Usualmente cuando terminamos, hacemos la invitación. Y quiero invitarle, si usted aún no ha dado el paso de fe, sepa que si aún no está en Cristo, usted está en el mundo de tinieblas que habla Pablo aquí. Usted está perdido en sus delitos y pecados. Y sus obras son infructuosas y su final no es bueno. Sin embargo, si vienes a Cristo hoy, tu vida pasará de tinieblas a luz. Por tanto, ven a Cristo hoy en arrepentimiento y fe. Confiésale como tu Señor y Salvador y Él te hará parte de la familia de Dios. Y ya no andarás a oscuras o a tientas. Andarás bajo la luz de Cristo. Y si estás en la fe, actúa como parte de la familia de Dios. Imita a Cristo. Nuestras vidas son un regalo de Dios. Y Él nos da el privilegio de formar parte de su cuerpo, de su familia, para que seamos luz en un mundo de tinieblas. Por lo tanto, hermano y hermana que estás aquí, yo te invito a que cuides tu hablar,
a que andes en amor, cuides tu andar y andes bajo la luz de Cristo. Oremos. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, reconocemos, oh Señor, que hemos andado en tinieblas y que por lo general buscamos, oh Señor, nuestro propio beneficio. Pero tú nos invitas aquí, oh Dios, a que andemos en amor, a que cuidemos nuestro andar y que andemos bajo tu luz. Tenemos vergüenza, oh Dios, de los pecados que hemos cometido. Tenemos estupor por las cosas que hemos cometido. Pero qué bueno que tu luz nos purifica, que tu sangre preciosa fue derramada, oh Dios, por nosotros, por nuestros pecados. Por lo tanto, nos hace parte de tu familia y ahora tenemos la oportunidad de ser redimidos por ti. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.